Bueno, yo agradezco tus palabras, Mauricio, me encuentro como tan pacífica, en el sentido liberadora, y te agradezco mucho. Yo soy heterosexual, no soy homosexual, y voy a hablar como sacerdote en la iglesia, y yo creo que el problema de la relación entre homosexualidad e iglesia, para decirlo de alguna manera, lo estamos abordando mal y en un nivel equivocado. Porque nos estamos relacionando con el problema como el nivel de la prensa. Y la prensa, naturalmente, lo que pone en la prensa son las cosas más sensacionalistas. Y no va al fondo de la discusión. Y entonces nuestros argumentos suelen ser un poco reactivos. Por ejemplo, cuando entrevistan a Medina en la revista Caras o Cosas, sabe que Medina es un hombre provocativo y provocador, sabe que es un poco agresivo y sabe que lo que va a decir va a generar mucho movimiento. Y yo encuentro que somos mensos nosotros cuando replicamos en Twitter y en Facebook una pelea contra él. La pelea no está ahí. Si sabemos que este caballero está hablando unas palabras que no interpretan a la iglesia, y nos quedamos en una relación con los argumentos de Medina poco reactiva y a mi gusto un poco pobre. Entonces yo siento que tenemos que desvestir nuestros argumentos, nuestra conversación como de esto reactivo y de lo ideológico. Y por eso necesitamos dos cosas. Primero, lo que esto vivió en el grupo, esta práctica pastoral concreta. Y en segundo lugar, necesitamos categorías teológicas, morales, para poder abordar desde dentro el problema. Y entonces la pregunta, yo creo, no es si los actos homosexuales son pecados o no son pecados. Esa, a mi gusto, es una pregunta infantil, es una pregunta pobre, es la pregunta que hace un chiquillo en la confesión de 15 años: padre, si no voy a misa, ¿es pecado o no es pecado? No entendió la misa. Ese nivel de la conversación. Y una pregunta más prevaticana. La teología moral hoy día, yo siento, y lo leí en varios autores, conversa en torno a otra pregunta. Y esa otra pregunta es: ¿se puede vivir la vida humana en plenitud en una relación homosexual o no? Esa es la pregunta, que me parece mucho más profunda, valiosa y digna de conversar que la otra. La pregunta es: ¿existe verdadera alteridad, un yo, un tú, un nosotros, en una relación homosexual, sí o no? Y entonces la conversación cambia inmediatamente de nivel y entra en una categoría como más profunda. Dicho esto, quiero ofrecer tres ideas, como a ver si nos ayudan como a entrar un poco más a fondo en la discusión. La primera es, lo he llamado así como disenso católico o espíritu crítico. Lo segundo es amor y apertura a la vida. Lo tercero es la preeminencia de la conciencia, el ministerio de la iglesia. Y si queda tiempo, cosa que no creo, argumentos religiosos en la esfera pública. Pero las tres primeras cosas de todas maneras. Desde el comienzo de la iglesia, desde que Pablo y Pedro se conocen, que ha habido disenso. Pablo y Pedro se agarran de las mechas en Jerusalén, hay un concilio. Pedro dice que todos los que van a ser cristianos tienen que hacerse circuncisos, por el judaísmo. Pablo dice que no, Pablo va a las fronteras. El disenso ha construido la iglesia desde el comienzo, y desde el comienzo que ha habido peleas. Y desde ahí que hay como dos grandes paradigmas, yo creo, en la iglesia. Uno, el paradigma petrino de Pedro, y el otro, el paradigma paulino de San Pablo. A Pedro, al Papa, al obispo, ¿qué le corresponde a la iglesia? Mantener la unidad, y el principio de unidad. Y que hay un Papa en la iglesia permite que los católicos sigamos más o menos unidos en una iglesia. Otro paradigma, que es el nuestro, el de los ignacianos, el paulino. San Pablo es el que sale y va a las fronteras, va donde los griegos, va donde los que creen en otros dioses, le dice al griego en el Areópago: este estatua que ustedes aquí adoran como Dios, el Dios de Jesucristo. Y entre estas dos categorías, dos paradigmas, ha habido tensión en la iglesia siempre, y vamos a seguir teniendo tensión. Eso no se va a acabar. Y déjenme darle un par de ejemplos de disenso que encuentro que son súper iluminadores. A Juan XXIII, cuando llama al Concilio Vaticano II, el 62, a él no se le ocurrió en los sueños llevar al concilio, como de la noche a la mañana, como si nada estuviera pasando. Venían décadas en que laicos, sacerdotes, como hombres y mujeres, venían empujando una transformación. El padre Hurtado en Chile de alguna manera, el padre Nacho Vergara en las poblaciones pasó la Biblia a la gente, se empezó a dar vuelta en la misa. Varios teólogos empezaron a utilizar categorías distintas, y entonces lo que hace Juan XXIII es reconocer públicamente algo que venía como aflorando, surgiendo hace mucho tiempo.
Hay un padre, el padre Yves Congar, un dominico francés, probablemente uno de los teólogos más importantes del siglo XX y el más influyente en el Concilio Vaticano II. Él estuvo prohibido por Pío XII, con varios otros teólogos, Calván en algunas partes, Enrique de Vivar también. Y después, estando prohibido en la década del 50, Congar se transforma en el teólogo más importante del concilio, y el concilio hablaba de teología del pueblo de Dios, basada en la Biblia, para escribir Lumen Gentium y transformar desde adentro el modo como la Iglesia se comprendía a sí misma. Entonces el disenso de este sacerdote dominico era un disenso constructivo, pero que estuvo en tensión con la Iglesia jerárquica por mucho tiempo, pero de un modo inteligente, de un modo pensado, reflexionado y desde dentro. Un segundo ejemplo de disenso es que en el concilio la abrumadora mayoría de los obispos estaba de acuerdo en que Gaudium et Spes, que es la constitución que habla de la relación de la Iglesia con la sociedad, dijeran un número que le corresponde al matrimonio decidir cómo regula la natalidad, si artificial o naturalmente. El 95% de los obispos. El Papa Pablo VI decide que esto lo va a dejar a su criterio y escribe una encíclica que se llama Humanae Vitae, 65, que habla de estos temas y que han traído harta atención en la Iglesia en los últimos 50 años. Pero al mismo tiempo, y esto es lo curioso, esta encíclica ha significado de algún modo la emancipación de los católicos, porque hoy día leía un estudio, el 95% de las parejas casadas utiliza métodos artificiales de anticoncepción y sin ningún problema moral, digamos, sin ningún problema de conciencia, van y comulgan. Hay un disenso ahí en la práctica también. Y entonces el disenso o el espíritu crítico ha venido empujando a la Iglesia desde siempre y tenemos que seguirlo haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde y cómo podemos hacer disenso? Porque si yo digo, hay cosas que se llaman el magisterio infalible, o que son dogmas. Si yo digo que Jesucristo no es verdadero Dios o verdadero hombre, ¿qué pasa? Estoy inmediatamente fuera de la Iglesia, ¿cierto? Creo otra cosa. Pero si yo digo que la Iglesia debería pensar cómo abrir los sacramentos, los divorciados vueltos a casar, no estoy entrando en un asunto dogmático, estoy entrando en un asunto pastoral, que es de magisterio ordinario, y en consecuencia puede cambiar y puede ser conversado. Y el asunto de la homosexualidad entra también en esta categoría. Y yo creo que de un modo inteligente, de un modo como ilustrado, si quieren, con categorías teológicas, viendo la Biblia, nosotros tenemos que seguir reflexionando cómo seguir abriendo espacios en la Iglesia para entrar en los problemas de una manera más profunda y no reactiva. Eso es una cosa. El segundo punto es que yo creo que hay que entender con buen espíritu el fondo de la teología moral sexual de la Iglesia. Y yo creo que hay dos puntos fundamentales para entenderlo, y sobre eso se puede conversar. Hasta desde San Agustín y hasta hace poco tiempo atrás, ya el siglo XX, el matrimonio tenía dos fines, que hoy día puede sonar un poco ridículo. Un fin era la procreación, y el otro fin era remedio para la concupiscencia. Eso quiere decir que dado que estamos inclinados así sexualmente, los seres humanos, mejor estar casados con una persona, ¿cierto? Que es mejor. Los moralistas en el siglo XX, que empezaron a decir que el matrimonio tenía otro fin, que era el fin unidivo, el amor de los esposos, fueron condenados. Y después el Vaticano II, el derecho canónico, recogen que hay dos fines: el fin unidivo, que es el amor, la intimidad, el encuentro de los esposos, y el fin procreativo. Y entonces lo que la Iglesia quiere salvar, yo creo, de fondo, y sobre esto hay que conversar, es que cómo pensar una vida sexual humana que esté circunscrita de dos maneras, en dos ámbitos. Uno, el amor más o menos estable, dentro de lo posible, y lo segundo, que esté abierta a la vida. Que esté abierta a la vida, uno podría interpretarlo como más estrictamente, y decir, bueno, tener hijos, así hijos biológicos. La apertura de la vida se podría también leer de un modo más amplio. Por ejemplo, si yo me caso y decido tener 4 hijos con mi mujer, 2 de ellos biológicos, y adoptar 2 hijos, y después tenemos 2 hijos biológicos, mi mujer te liga las trompas, y adoptamos 2 hijos, nadie va a poder decir que estamos cerrados a la vida, ¿sí? Si estamos adoptando hijos. Yo creo que no. Ahora,
pasa con el caso de la homosexualidad, yo creo, a diferencia de otros temas en la Iglesia. Por ejemplo, muchas parejas, pololos, que se ve que dos partes mantienen vida sexual activa y comulgan y no tienen ningún problema moral al hacerlo. Eso es algo que está bastante más, yo siento, consensuado en la vida de las personas. La homosexualidad me parece a mí que es un tema que está todavía en la cultura chilena muy en conversación. Para bien o para mal, pero me parece que estamos en esa etapa de la conversación. Y se supone que tenemos que seguir pensando juntos. No hay consenso cultural en eso. Y el problema no es un problema de la iglesia, hay mucha gente que, siendo no creyente, también es muy agresiva contra el mundo homosexual. Y lo otro es que, la otra vez leía, esto parece, si leía esto de que la familia tradicional, que la Iglesia Católica como que a veces ha sugerido, el papá, la mamá, los hijos, y a veces se plantea como si ha sido la familia tradicional que siempre ha existido, la verdad que tiene harto de mito de familia burguesa, parece en la historia, y nunca ha habido, siempre la familia tradicional, papá, mamá, hijos, dentro del matrimonio, así funcionando, ha sido, parece que la minoría, la historia de la humanidad. No por eso no puede ser deseable, yo creo que es muy deseable, pero eso es mito. Y lo último que les quiero compartir es que la moral católica se ha debatido en dos grandes cosas. Uno ha sido lo que se llama el legalismo, que es como la obediencia a las normas objetivas. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, dice el catecismo, ¿cierto? Entonces, obediencia eso. Y eso predominaba en algunos momentos de la vida de la Iglesia. Pero si ustedes van a los documentos oficiales del magisterio, van al catecismo, van al Vaticano II, van a ver que con mucho mayor fuerza aparecen otros textos que tienen que ver con la preeminencia de la conciencia. Y voy a leer un par de cosas, porque sea latero, pero yo creo que es muy importante hacerlo. El catecismo, que dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, dice también en el número 1778 lo siguiente. Yo creo que hay que tener argumentos bien fundados para poder discutir así. Entonces dice, mira, el ser humano está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es recto y justo. Y cita al cardenal Newman, que muere en 1890, hace más de 100 años. Y dice, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera de que tanto en el mundo de la naturaleza como de la gracia, a través de un velo nos habla, instruye y gobierna. Y aquí es lo más increíble de todo, dice cardenal Newman, la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. El vicario es el representante intermediario, ministro, ¿no? Es el primero de todos los vicarios de Cristo. El Vaticano II, que es el magisterio oficial de la Iglesia, en la Constitución Gaudium et Spes, que habla de la relación de la Iglesia con el mundo, es algo que dice, lo voy a resumir, pues dice, el hombre tiene una ley escrita por Dios en el corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente delante de Dios. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano en el que éste se siente a solas con Dios. Y después la declaración sobre las relaciones con la libertad religiosa dice también que la conciencia no puede ser coaccionada de fuera. Entonces, estoy diciendo con esto que la Iglesia dice lo siguiente, en su magisterio oficial, dice que el último lugar de la decisión moral de una persona no es lo que dice el Papa, los obispos, es la conciencia, es delante de Dios, pero una conciencia recta, una conciencia veraz y una conciencia bien informada, que no es opinión, que no es la mera opinión, sino una conciencia que se informa. Entonces, los que estudiosos que agarran los hechos objetivos y la conciencia dicen, a ver, si tenemos una decisión de conciencia que va en contra de un hecho objetivo, o no objetiva, ¿cómo discernir entre uno y otro? Bueno, el privilegio lo tendría la norma objetiva, pero finalmente la preeminencia, la decisión final está en la conciencia. Entonces, si un día llega al confesionario alguien y me dice, padre, estoy divorciada, me he vuelto a casar, sigo con matrimonio por la iglesia funcionando, no puedo comulgar, no sé qué hacer, ¿puedo comulgar? Yo le digo primero que no me corresponde a mí decirle sí o no, sino que me corresponde ayudar a que su conciencia se informe para que ella decida libremente delante de Dios y con una laica adulta qué puede y qué no puede hacer. Entonces, yo creo que es súper importante esto para amarrar, que
que entremos en la discusión al fondo de la discusión, que lo hagamos desde la teología y la Biblia y lo que la Iglesia ofrece, que hay mucho que sacar de ahí, y no quedar y salir de la conversación de la prensa. Y no renunciar a nuestra vocación paulina, pero con respeto desde dentro de la Iglesia y con cariño.